Noches, mis queridos hermanos. Eh, Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta noche y durante toda nuestra vida. Hoy quiero clamar a ti, Señor, para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano inunde a cada persona que esté viendo este estudio en cualquier momento, Señor. Porque tú eres un Dios para el cual no existe el tiempo. Tú siempre llegas a tiempo, no llegas ni antes ni después. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo tomándome y hablando a través de mí. Señor, porque tú usas los vasos de barro, pero la palabra tuya es la que produce vida. Así que yo te pido, Padre eterno, que sea tu palabra produciendo vida en cada uno de nosotros. Yo hoy te clamo por aquellas personas, muy especialmente por aquellas personas que están atravesando un momento de dolor, de pérdida, que están atravesando desiertos, por aquellas personas que están alejadas de ti y se están muriendo de hambre físicamente porque su espíritu no tiene la vida. Tu palabra dice que el que beba del coma de tu carne y beba de tu sangre no tendrá hambre ni sed jamás. Esto implica que nosotros hemos nacido de nuevo y estamos esperando un rey que tiene un reino que no es de este mundo y que nos está prometiendo cosas que no nos va a dar este mundo. Cuando este mundo nos deja sin argumentos, nosotros no tenemos más que decir, Señor, tú tienes la razón. Así que iniciamos este estudio poniéndolo en las manos del Todopoderoso, orando como el Señor Jesús nos enseñó. Dice, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase Señor tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos deben. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Te pedimos, trae tiempos de refrigerios a nuestra vida, Señor. Estamos cansados y trabajados. Hoy el estudio, vamos a estudiar Gálatas 2 y se titula Dios no hace distinción de personas. Dios no es como nosotros. Dios no le importa si usted tiene un título de Harvard o si usted a duras penas ni siquiera sabe leer. A Dios, delante de Dios, todos estamos en el mismo rango. Todos somos sus hijos, pues lo que hemos decidido recibirlo, todos nacemos en nuestros delitos y pecados, pero cuando recibimos la vida que Él nos da, pasamos a ser parte de su familia. Entonces, sea de la familia del Señor. El Señor nos está brindando una paternidad que ninguno de nosotros merecíamos, porque ¿quién se puede presentar por sus propias obras delante del Señor Jesús? Nadie. Nadie puede decir, yo vengo en mi propio nombre, porque ¿sabe qué le va a pasar? Le van a mochar la cabeza. Vamos un momento, antes de iniciar el estudio, vamos un momento a Juan 20, versículo 21. Y dice, luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, que no se le olvide que usted, si se llama cristiano o si usted en este momento ha decidido creer, usted tiene una responsabilidad delante de Dios y es ir y predicar el Evangelio, porque así como el Padre envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros. Entonces hoy vamos a hablar con respecto a Pablo. Un momento antes de iniciar el estudio de Gálatas 2, yo quiero ir un momento a Hechos 26. Vamos a Hechos 26 del versículo 12 al 18. Entonces aquí Pablo estaba dando un discurso de defensa frente al rey Agripa y estaba contando cómo se había manifestado Dios a su vida. Mire, Dios se manifiesta en nuestra vida de tantas maneras distintas. Mira, Dios cuando tuvo necesidad de hablarle al profeta Balán, hasta un burro habló. Hasta un burro habló. Usted no tenga que ver de dónde venga el mensaje de Dios, usted recíbalo. Y eso sí, tenga el discernimiento de saber
si ese mensaje es verdad o no, comparándolo ¿qué? Con la palabra del Señor Jesucristo y con el testimonio que Él nos ha dejado. ¿Se acuerdan que yo les dije que el Nuevo Testamento no estaba escrito cuando Jesús ya había partido, pero hay testigos fieles? Entonces, vamos a ver qué está diciendo, qué le está diciendo Pablo a Rey Agripa. El versículo 12 de Hechos 26 dice: en esto estaba ocupado cuando iba a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo fue partícipe desde la muerte de Esteban. En el camino, a mediodía, oh rey, vi desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol. Alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imagínense lo que le dijo Dios en ese momento a Saulo, que todavía no le había cambiado el nombre a Pablo. ¿Por qué me persigues? ¿Será que usted está creyendo que está haciéndole un servicio a Dios como estaba pensando Saulo, que él estaba haciendo el oficio de Dios, que estaba haciéndole un servicio a Dios persiguiendo y matando a la iglesia? Y le dice el Señor: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Se imagina? Uno con un mosquito y nada más se desespera y no se lo puede matar en la oreja y está el mosquito. Entonces, o sea, contra la autoridad y el poder de Dios no hay quien pueda. O usted se acoge o créame, usted va a ser condenado. Lo está diciendo Jesús. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios, y el Señor Jesús nos vino a traer la verdad. Eso está escrito en Juan. Entonces sigue Pablo diciendo: entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te ha aparecido para esto, para constituirte ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas que apareceré a ti. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora yo te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Mejor dicho, más claro no canta un gallo. Aquí le dieron una misión a Pablo, ¿y sabe qué? Es la misma misión que tenemos usted y yo, de traer a la gente de las tinieblas a su luz admirable. Y usted no se me puede hacer el loco en esta comisión, porque ¿sabe qué? Usted va a tener recompensa y galardón o duro castigo y azote. Eso dice el Señor del siervo inútil, a quien Él le dejó los talentos para que los multiplicara. Pero este siervo tuvo miedo y enterró su talento ¿dónde? Aquí en la tierra. O sea que no hizo absolutamente nada con la vida que Dios le dio, nada con los talentos que Dios le dio. Y cuando uno lo sorprende la muerte en ese instante, el Señor le va a decir la verdad, le va a decir: inútil, malo, negligente, hipócrita, tú conmigo no tienes parte, yo a ti ni te conozco. Ay, no, pero Señor, si tú eres un Dios de amor, sí, pero también es un Dios justo, que no le va a pagar a usted si usted cosas que usted no se haya ganado. Como yo siempre le digo, en la vida de fe lo único que es gratis es la salvación. Por eso se llama gracia. Dice, tu gracia me salvó, ciertamente tu gracia me salvó. Pero ¿para qué lo salvó Dios? ¿Para que usted se quedara como una estatua y no hiciera nada? No, para que usted llevara fruto, para que usted llevara la luz, para que usted fuera la sal de la tierra y la luz del mundo. Acabamos de leer: así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Entonces ahora sí vamos a empezar a leer Gálatas 2, perdón, del versículo 1 al 10. Y dice, pues ahí está el llamamiento de Pablo. Dice: luego de 14 años, subí otra vez a Jerusalén junto con Bernabé y llevé conmigo también a Tito. ¿Por qué? Porque Pablo había recibido el llamado
y él pensaba que en la iglesia lo iban a recibir. ¡Oh, Pablo, el que nos perseguía! No, todo el mundo decía, bueno, ¿y este qué hace aquí? ¿Será un infiltrado? Nos viene a matar, y todo el mundo lo rechazó. Y todo el mundo le tenía miedo. Imagínense ¿qué le pongo yo aquí en Colombia un personaje, qué sé yo, garabito, tiro fijo, y de repente me va a salir con que eres cristiano? Pues todo el mundo duda. Entonces Pablo viene y se aparta y se va a hacer tiendas y dura 14 años alejado, haciéndose el sordo al llamado que le había hecho el Señor. Pero entonces viene Bernabé y lo busca y le dice, venga Pablo, venga para acá, que usted, mira, Pablo era un hombre instruido, él era, como dice él, hebreo de hebreos, fariseo, mejor dicho, cumplidor de la ley. El tipo era un hombre culto y sentía celo del Señor, pero por la circunstancia, por bobo, no había atendido al llamado. Entonces él nos está contando que él se demoró 14 años y Bernabé lo va a buscar. Y llevé conmigo, si no estoy mal, usted perdón, yo creo que sí estoy bien en el tiempo de la historia. No, mentira, esto fue después. Bueno, luego después de 14 años subí otra vez a Jerusalén junto con Bernabé y llevé conmigo también a Tito. Lo que les conté fue lo que pasó al principio, esta es otra historia. Pero subí de nuevo con una revelación y les puse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. Esto lo hice en privado ante los de la alta reputación para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. Entonces, en este momento, ¿cuáles eran los de la alta reputación? Pues aquellos que habían estado con Jesús. Pedro, Mateo, Jacobo, el hermano del Señor Jesús, pues lo que habían estado con el Señor Jesús mientras él estaba aquí en la carne. Y todo el mundo le reconocía que habían estado con Jesús y Pablo ni siquiera había visto a Jesús vivo. Entonces Pablo va y habla con estos que dicen que tienen grande reputación dice, esto hice en privado ante los de alta reputación para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. Sin embargo, ni siquiera Tito, quien estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos, quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Pablo estaba fundando iglesias y llegaban estos tipos que eran judíos, los judaizantes, y dañaban la obra del evangelio. Y decían que tenían que cumplir la ley, además del evangelio de Jesús, lo cual no es cierto, porque el Señor Jesús nos llamó a libertad y ellos querían imponer su propia opinión por encima del evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo va y los enfrenta y dice que a pesar de los falsos hermanos quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos ¿a qué? A esclavitud. ¿Te estás dando cuenta que la ley lo somete a esclavitud y lo hace maldito? Ni por un momento cedimos en sumisión a ellos para que la verdad del Evangelio permaneciera a favor de ustedes. Sin embargo, a quienes tenían reputación de ser importantes, quienes hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa. Dios no hace distinción de personas. Este es el centro del estudio. Dios no hace distinción de personas. Dios le paga a cada quien conforme a sus obras. Si usted permanece fiel, usted va a recibir el salario de su obra, de la obra que esté haciendo aquí por amor al Señor. Únicamente esa es la obra que vale. Sigue diciendo Pablo. Sin embargo, aquellos que tenían reputación de importantes, quien haya sido en otro tiempo, a mí nada me importa. Dios no hace distinción de personas y a mí, a la verdad, a los de alta reputación no me añadieron nada nuevo. O sea, no le enseñaron nada nuevo porque es que el Señor Jesús le está diciendo, las escrituras son las que dan testimonio de mí. Más bien al contrario, cuando vieron que me había sido confiado el evangelio para la incircuncisión, igual que a Pedro para la circuncisión, dice, porque el que actuó en Pedro para hacerlo apóstol de la circuncisión, también en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles. Bueno, entonces yo quiero hacer aquí un alto en el camino. ¿Por qué Pablo dice que no le enseñaron nada nuevo? Porque todo estaba escrito en la ley.
¿Se acuerdan en Mateo 4? Vamos un momento a Mateo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Sabes qué, Satanás? Escrito está. Y es lo mismo que Pablo les está diciendo, ustedes no me enseñaron nada nuevo, eso estaba escrito. Y vamos a ver qué estaba escrito y vámonos a Deuteronomio 10, del versículo 9 al versículo 22. Entonces dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Ustedes saben que los levitas eran los que ejercían el sacerdocio. Y cuando el papá de ellos les repartió herencia, Isaac le repartió herencia a sus 12 hijos, a Leví no le dejó tierra, sino que le dejó el sacerdocio y le encargó a los demás que le entregara el diezmo de todo. O sea, esa era la herencia de Leví, el sacerdocio. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar la gloria de aquel que nos llamó. Entonces, sigue diciendo la ley, dice, y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. ¿Se acuerdan quién estuvo ahí pasando, ayunando 40 días y 40 noches? Jesús, Jesús. Y dice, y Jehová también me escuchó esta vez y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que Jehová a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Le está pidiendo Dios algo nuevo? Solamente que ya no es Jehová, es Jesús. Le está pidiendo que lo ame con todo su corazón, con toda su alma. Volvamos a leer aquí, por eso Pablo dice, no me están dando nada nuevo. Que andes en sus caminos, que lo ames, que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Se acuerda que Jesús en Juan 14, 6 nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Se acuerdan que yo siempre les estoy diciendo que la prosperidad no tiene nada que ver con el dinero? Que es el correcto fluir de las cosas que el Señor Jesucristo está esperando que usted permita que ese Espíritu Santo corra en usted como esas fuentes de agua viva, perdón, que saltan para vida eterna. Disculpen, que saltan para vida eterna. Entonces, Jesús eso es lo que le está pidiendo, es lo mismo que nos está hablando desde el principio. Entonces, sigamos leyendo. Y dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucita y dice, tengo las llaves de la del cielo y de la tierra? Creo que dice, lo dice en Apocalipsis, en Mateo y en muchas partes. Entonces dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Estamos en Deuteronomio 10, versículo 16. Sin cursidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más la cerviz. El Señor le está pidiendo desde el principio que lo que se circuncide no sea su aparato genital, hombres, sino su corazón. Su corazón es el que debe estar circuncidado, o sea, totalmente cortado de todo lo malo para que Jesús venga y more en usted, porque usted eso es lo que ora cuando ora Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, circuncida tu corazón, no tu cuerpo. Y entonces este era el problema que se estaba presentando en este instante con los Gálatas. Por eso dice, mira, ni Tito, que es griego, le están imponiendo esa obligación de circuncidarse. Entonces dice, circuncida
tu corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. O sea, no sea duro. ¿Se acuerda quién le endureció el corazón? A Faraón. ¿Será que a nosotros se nos está endureciendo el corazón a causa de nuestra maldad? Porque la palabra de Dios dice, a causa de haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la maldad es su propia maldad. La maldad que no quiere creer esta verdad, la maldad que se aferra a sus propios deseos, a su propio pensamiento, a su propia, qué sé yo, religión, porque usted no vive una vida de fe, usted vive una religión que eso quedó más que abatido. Es más, el Señor dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a perfeccionarla, a cumplirla. Y mire que el Señor está hablando aquí del corazón. Pero usted se quiere quedar en los lavamientos, en todas esas cosas que el Señor Jesús más adelante nos dice, ¿sabe qué? En Mateo 26, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Lo leemos un ratico? Vamos a Mateo 26, del 26 al 29. Y dice, mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para perdón de pecados para muchos. Pero les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo vea de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, el Señor está diciendo, yo derramé mi sangre porque este es un nuevo pacto, un pacto superior. ¿Se acuerdan que él cuando nos habla de la ley dice, ustedes habéis oído ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, yo te digo, una ley más alta? Dice, que ustedes dicen, a ver, que no cometerás adulterio, pero yo te digo que si ya miraste una mujer y la deseaste en tu corazón, ya adulteraste con ella. El Señor nos viene a traer una ley más alta, sin embargo, la ley nos está hablando exactamente de lo mismo. Entonces, sigamos leyendo. Vamos por el versículo 17 de Deuteronomio 10. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Adivine quién es Rey de reyes y Señor de señores. Jesús en Apocalipsis lo dice, el verbo de Dios. En Juan lo dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra. Y si nos vamos a Génesis, nos dice exactamente, dice, en el principio. Entonces, ¿cuál es el principio de todas las cosas? La palabra de Dios. Entonces dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Qué está diciendo exactamente lo mismo? Dios no hace distinción de personas, ni recibe sobornos. No, porque es que yo soy, qué sé yo, el líder de la congregación. No, porque es que yo llevo más años en el evangelio que tú y tú no sabes absolutamente nada. Tú te tienes que someter a mi voluntad, porque yo soy la que te doy la migaja de ese conocimiento que tú tienes. No, no. Escrito está, escrito está. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos excusa delante de Dios. Dice 18 de Deuteronomio 10, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ustedes saben que esto lo decía la ley, y ellos a los extranjeros, uy, no, perros. Para ellos ni siquiera tenían importancia, se habían olvidado de la ley de su Dios. Pues el Señor Jesucristo cuando les dice, ¿sabe qué? Se olvidaron de lo más importante de la ley, la misericordia, la fe y la justicia. Cuando le estaba hablando de los diezmos hipócritas. Entonces, bueno, sigue diciendo, amaréis pues al extranjero porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Es lo mismo que le está contestando Jesús a Satanás cuando es tentado. Solamente a tu Dios servirás, solamente a él adorarás. No existe. Ahora otra cosa, ¿existen otros dioses? Claro que existen otros dioses, pero solamente hay uno único y verdadero. El Dios de este siglo es Satanás.
La palabra de Dios es por aquello que usted es el motor de su vida. Yo siempre le digo, su Dios puede ser cualquier cosa. Su Dios puede ser su físico. Su Dios puede ser, qué sé yo, sus dientes, sus hijos, su casa, sus deudas, su marido, su orgullo, sus talentos, su fama, lo bonito que canta. Bueno, entre otras cosas, perdón por haber cantado ese día de la oración de madrugada a mis hermanos de México, qué horror, parecía matando un gato, pero bueno, al Señor les sonó maravilloso porque, ¿sabe qué? Lo que Dios mira es el corazón. Dios mira su corazón. Dios sabe si usted lo ama o no lo ama o si usted está haciendo una parodia. Porque ¿sabe qué? De Dios nadie se burla. Vamos a ver. Dice, me pasé. Dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Se acuerda que esa fue la promesa? En el tiempo de la vida vendré a ti. Y Abraham le dijo que su descendencia serían como las estrellas del cielo. Si él la podía contar, o si podía contar la arena del mar, así sería su descendencia. ¿Sí? Pues nosotros somos esa descendencia. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cierto? Los judíos nunca, no fueron siempre judíos, empezaron con Abraham, después, bueno, primero empezaron con la tribu de Sem, después vino Abraham, después fueron los israelitas, y de último fue la tribu de los judíos, porque esta era la promesa de Dios que vendría de la raíz de David y de la tribu de Judá. El Señor nos fue mostrando ese camino procesualmente, como yo siempre le digo, la desobediencia del hombre rompe la comunicación con Dios y Dios nos explica la historia con plastilina. Entonces, volviendo a Gálatas 2, dice, sin embargo, Tito, quien estaba conmigo, vamos otra vez a retomar Gálatas 2 del versículo 3 en adelante, sin embargo, ni siquiera Tito que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos, quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud. Ni por un momento cedimos en sumisión a ellos, para que la verdad del Evangelio permaneciera a favor de ustedes. Mire, usted no se calle en la verdad del Evangelio, y muchísimo menos para agradarle a hombres. ¿A quién? Como dice Pedro, díganme ustedes qué es lícito, agradar a los hombres o agradar a Dios. ¿A quién está buscando usted agradar? Puede que usted se esté buscando agradarse a usted mismo y buscar sus propios placeres en vez de estar buscando la gloria de Dios. Y si su propósito no es darle la gloria de Dios, a Dios, pues déjeme decirle que usted está en el lugar equivocado como la vivienda, porque Dios prometió darle juntamente con las cosas. Si usted lo busca primero Él, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y yo siempre le digo, usted se mata por las añadiduras, usted se mata por la ñapa, usted se mata por lo que está en promoción, por lo que le están regalando gratis. Pero usted no está poniendo en primer lugar a Dios único y verdadero, que le está prometiendo juntamente con esta todas las cosas, como dice la palabra de Dios. Si Él no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, no nos dará juntamente con Él todas las cosas. Nosotros somos los que fallamos, los que dudamos, los que empezamos a dudar de sus promesas. ¿Por qué? Por las circunstancias que solamente ven estos ojos carnales. Ojalá Dios pudiera abrirnos los ojos del Espíritu así de una, como el siervo de Eliseo creo que estaba, que ellos estaban en una casita, Israel estaba ganando todas las guerras, y entonces estaba él y el profeta, y le dijeron al otro rey, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con este pueblo que siempre nos gana siendo más chiquito? Y entonces ellos le dijeron, bueno, pues es que ellos tienen un profeta, que cada vez que él ora, pues el pueblo gana. Ah, entonces el problema es el profeta, matemos al profeta. ¿Será que es la misma solución que tenemos ahora en la actualidad para todos nuestros problemas? Matemos al que nos está siendo piedra de tropiezo. Entonces este siervo estaba muy asustado porque estaba rodeado de un ejército
Y entonces dice, ay Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Muchas veces nos pasa a nosotros, ¿cierto? ¿Qué ahora qué voy a hacer? Y el Señor, y él oró y le dijo, ábrele los ojos. Y el siervo le fueron abiertos los ojos, que los ojos carnales, no los ojos espirituales, que fue lo que vino Jesús a abrirnos a todos. Y entonces él se dio cuenta que había un ejército grande de caballos de fuego, que eran muchísimos más que los que estaban en contra de ellos. Y entonces viene Eliseo y ora y los hiere con ceguera y se los lleva cautivos hasta la ciudad, y cuando ellos abren los ojos se ven rodeados del ejército del pueblo de Dios, y ¿sabe qué hace? Les perdona la vida. Pero bueno, esa es otra parte de la historia. Entonces, sigamos aquí con Pablo. Dice, sin embargo, aquellos que tenían reputación de ser importantes, versículo 6 de Gálatas 6, quienes hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa. Dios no hace distinción de personas. A mí, lo mismo que está diciendo Deuteronomio, Dios no hace distinción de personas, no se crea menos, tampoco se crea más. El único importante aquí es Jesús. A mí, a la verdad, los de alta reputación, nada nuevo, nada añadieron, perdón, no me añadieron nada nuevo. Más bien, al contrario, cuando vieron que había sido confiado el evangelio para la circuncisión, igual que a Pedro para la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para hacerlo apóstol de la circuncisión, también en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles, o sea, a favor del pueblo que no era judío. Y cuando percibieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, ¿se acuerdan que estos eran los íntimos del Señor Jesús? Quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidiéramos que nos acordáramos de los pobres, cosa que procuré de hacer con esmero. Entonces, mire qué bonito Pablo. Pablo no le pone asunto porque Pablo estaba seguro de quién era quien lo había llamado, y fuera de eso Pablo no era ningún ignorante. Hay personas que pretenden ser cristianas sin estudiar. No se puede ser profesional en algo sin ejercer, sin estudiar. Si usted se graduó de ingeniero, pero jamás ha construido ni una choza de palo, créame, usted no es profesional. Un profesional es el que ejerce su profesión, valga la redundancia. Entonces, y encima hay que mantenerse actualizado. Yo digo que el software de nosotros, lo que nos mantiene actualizado día a día, es el estar dependiendo de Jesús y tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Y nosotros ejercemos esa profesión que Dios nos dejó, ministros de consolación. El Señor nos dejó una función, predicar el evangelio a toda criatura de lengua, raza y nación. Por eso en Apocalipsis dice que nosotros somos millones de millones que nadie puede contar, pero de la tribu de Israel solamente son 144,000 sellados. ¿Se está dando cuenta? Qué gran bendición. Pero ¿sabe qué? Si Jesús o Dios no permoló ni siquiera a las propias ramas del olivo, dice la palabra que cómo escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan grande. Usted no puede despreciar al Señor. Entonces, dice en Gálatas 3, dice, oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién les hechizó? Solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Usted recibió el Espíritu por sus méritos grandísimos ante Dios y Dios lo santificó porque usted era perfecto. Pues déjeme decirle que si usted se está creyendo semejante mentira, no, todos nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿por qué recibimos la salvación? ¿Por obras o por fe? Porque escuchamos con fe y un día Dios nos dio la oportunidad de abrir estos oídos a su palabra y nos permitió tener la vida nueva y ser nuevas criaturas en Cristo. Por eso, no por obras. Entonces aquí Él le está diciendo, ¿sabes que ustedes son los insensatos? ¿Quién los hechizó? Y quiero saber, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán por la carne, porque hay gente que cuando se vuelve cristiana, en vez de volverse mejor persona, se vuelve peor. Increíble.
Ahora en las iglesias no dejan entrar sino a los santos. Los pecadores, uy, no, cuidado, me contamino. Uy, no, esa hermanita, no, 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 qué horror. Esa es una pecadora. Pues sepa que por eso vino el Señor, por lo que se había perdido, por los pecadores. Y si usted le está enseñando a que usted rechace a sus hermanos solamente porque no tienen su misma conducta, su misma moral, su misma religión, su mismo comportamiento, usted está haciendo la obra de Satanás. Muy bien, perfectamente. Como dijo alguien, el mal que hacen lo hacen muy bien y el bien que hacen lo haces muy mal. Entonces dice, sigue recriminándole a los Gálatas, tantas cosas padecieron en vano, si de veras fue en vano. Entonces el que suministra el Espíritu y obra maravilla entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se acuerdan? Lo que le acabamos de escuchar, ¿cuál es el kit del asunto? El meollo del asunto, creerle a Dios y las palabras que Dios habló a través de Jesús. Y sabe que Abraham todavía no había recibido la promesa del Salvador, pero usted y yo sí. Así que usted no tiene que tener una fe, digamos que ciega. Usted tiene una fe ciertísima porque el Hijo de Dios bajó al mundo, se hizo carne y nos lo dio a conocer. Por tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto por la fe que Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Nosotros somos hijos de Abraham. Pues sí, ¿sabe qué? Nosotros también, porque en él somos benditas todas las naciones y los judíos sí se apropian de eso de manera mezquina y usted se está creyendo ese cuento. Mire que la palabra lo dice. Entonces se dice, desde luego los que se basan en la fe son benditos junto a Abraham en el hombre de fe. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. ¿Usted sabe cuántos mandamientos de la ley son? Yo no sé si son 600 y pico o 900 y pico. No son los 10. O sea, la ley es, wow, por eso el Señor cuando cogen a la mujer adúltera dice, ¿sabe qué? El que haya incumplido uno solo se hace culpable de todos los demás. Así que si ustedes la quieren apedrear, se me para aquí y se muere con ella, porque son culpables de maldición ante la ley. Pero el Señor no vino a predicarnos ley, el Señor vino a predicarnos gracia, nuevas. Eso es el Evangelio. Buenas noticias, que usted ya no debe nada, que usted es salvo, que usted es heredero, hijo de Dios, que usted es limpio de todo pecado. ¿Usted quiere mejor noticia que esa? Que ahora mismo si usted se arrepiente tiene entrada en el reino de los cielos, no importa, todo que invocar el nombre de Jesús será salvo. Por eso le digo, su trabajo no es en vano, usted no desmaye, que a su tiempo segará, como dice en Gálatas 6 ahorita, si nos da tiempo de leerlo. Entonces dice, a ver, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que están escritos en el libro de la ley para cumplirla. Y desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por fe. Sus obras ante Dios son como trapo de inmundicia, dice la palabra. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ella. La ley se basa en obras, en conducta. Y el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Eres maldito. Y dice, Cristo nos remedió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nació bajo la ley y se hizo maldición por nosotros, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Entonces, ¿cómo recibimos la promesa del Espíritu? Por medio de la fe, creyendo que ese sacrificio que el Señor hizo en esa cruz fue suficiente para pagar, mis hermanos, por todos sus pecados, por los pasados, por los que está cometiendo y por los que va a cometer. Porque, mire, usted le quiere ocultar algo a Dios no se le puede ocultar nada. Vamos a ver un momento Gálatas 6, del versículo 1 en adelante. Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Aquí no dice, si alguno fuere sorprendido en una falta, ¿sabe qué? Dele palo, échelo de la iglesia, maldígalo. Ahí no dice eso. Considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, porque, ay, mire que esté firme, mire que no caiga. ¿Usted se cree inmune? Pues todos caemos. Por eso dice la palabra 7 veces que el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Ahora, no es que usted vaya a estar acostado en el piso, pero en esta carrera hay tropiezos. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿La ley de quién? ¿De Moisés? No, la ley de Cristo es sobrellevar los unos las cargas de los otros. Eso es lo que hacemos nosotros cuando oramos por un hermano, cuando le llevamos la palabra de vida, lo ayudamos a llevar las cargas de esta vida. ¿No es que Jesús dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar? Llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga y fácil, y encontraré reposo para vuestra alma. Y si usted hace eso, entonces usted está cumpliendo la ley de Cristo. Si usted quiere cumplir la ley de Moisés, 10 mandamientos en adelante, sepa, usted es maldito. Y dice, le hace Deuteronomio 28 en adelante para que vea las maldiciones. Dice, sobrellevar los unos a los otros las cargas de otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Que tiene que tener conciencia de quién es usted delante de Dios. Usted delante de Dios es un moco. Perdón, una cosa chiquitica, todos, porque Dios es absoluto y soberano. Dios no nos debe nada a nosotros, Dios es Dios sin nosotros, nosotros no somos nada sin Dios. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Solamente usted puede responder por usted, nadie más, nadie vive una vida de fe prestada, mis hermanos. Dios, o sea, usted no vive y se alimenta cuando otro come. Usted se sienta al lado de una persona y la otra persona está comiendo y usted, me está llegando todo el alimento a mí, me estoy nutriendo. No, no, lo mismo es la vida de fe. Ay, si ore por mí y yo no hago absolutamente nada. Le dice, porque cada uno llevará su propia carga. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. No espere que se le acaben los problemas, porque mientras usted espera que se le acaben los problemas, se le va a acabar es la vida y la oportunidad de llegar al Padre. Y dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sabe? Nos alimentamos los unos de los otros. Yo no me las sé todas. El único que se las sabe todas es el Señor Jesucristo. Y claro que sí, mis hermanos me enseñan, yo aprendo de mis hermanos. Ellos oran por mí, yo oro por ellos. Nos ayudamos a llevar las cargas. Hay cargas que son muy pesadas. Hay veces que nosotros pensamos que solamente podemos ayudar a alguien por dinero, con dinero. Eso no es así. Nosotros a veces solamente con el hecho de tener misericordia, de escuchar, de no criticar, de ponerse un momentico en el puesto del otro, en los zapatos del otro. Oiga, usted no sabe por qué su hermano está amargado. Usted no sabe por qué su hermano es grosero. Usted no sabe qué infancia tuvo, qué problemas tiene en su casa, o siquiera si desayunó. Nosotros no podemos ser inmisericordios y juzgar de esa forma. Solamente Dios tiene la capacidad de juzgar. Pero nosotros nos estamos llamados a amarnos los unos para los otros y así cumplir la ley de Cristo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Usted no puede burlar la ley de Dios. Usted no puede hacerle, qué sé yo, la podrida, como decimos acá a Dios. Usted no puede engañarlo. Pues que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Todo lo que usted siembre, eso va a cosechar. Así que mucho cuidado con lo que usted está sembrando. Si usted está sembrando vientos, va a cosechar tempestades, dicen por ahí. Si usted está sembrando la palabra de Dios, créame que usted va a seguir galardón. Pero si usted lo que está sembrando es cizaña, envidia, odio, rencor, si usted lo que está sembrando, incluso por las redes sociales, es criticar y todas esas cosas, oigan, su recompensa va a ser abundante. Porque cuando, mire, yo les cuento una historia. Mi mamá tenía unos palitos de mango, no sé cómo dice, unos arbolitos de mango así chiquiticos cuando nos mudamos
a la casa que finalmente con mucho esfuerzo pudo comprar mi papá pagando en cuotas. Entonces a mi mamá le encantan las matas, le fascina. Entonces se llevó esos arbolitos chiquitos y se demoraron muchísimo tiempo para dar frutos, pero cuando dieron frutos sí se fueron volviendo grandes, grandes, unos árboles inmensos que se veían hasta de Google Maps. Y cuando empezaron a dar esa cosecha, la cosecha era tan abundante que había que regalarlo, si no lo dice usted, señora Mayito, había que regalarlos y llegaba la gente y se les daba por lo que quiere todo el mundo. Cuando había cosecha llegaba ya con su saco y ese árbol alcanzaba para todos. Entienda que esa es la vida que Dios le está pidiendo a usted, pero ¿sabe qué? Hay que tener paciencia, hay que esperar a que esos arbolitos crezcan. Mi mamá los tuvo que cuidar de las plagas, echarle abono, tenerles paciencia, algunos frutos se perdían. Mire, no todo el que usted le predique se va a salvar, pero ¿sabe qué? ¿A quién se va a salvar? Usted va a salvar su responsabilidad delante de Dios. Porque como dice la palabra, ¿sabe que Dios no me va a condenar si usted se pierde? Si usted decide rechazarme a mí, no me rechaza a mí, rechaza a Jesús y al Padre que le envió. Esa es la tranquilidad, yo hago lo que tengo que hacer y yo recibo recompensa. Usted verá si recibe recompensa o castigo. Y dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿dónde está sembrando usted? ¿Aquí en esta tierra, en la carne, para sus propios deleites, o usted está realmente sembrando en ese reino de ese rey que no es de este mundo y que le está prometiendo una recompensa mucho más grande? Está prometiendo acompañarlo aquí, darle vida eterna, hacerlo partícipe de su reina, de su reino, perdón. Poder llamar al Padre directamente y ser sus hijos. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. O sea, si usted no tira la toalla, a su tiempo usted va a recibir recompensa, a su tiempo usted va a tener cosecha. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un hijito, supongamos que tenemos un hijito pequeño, así son nuestros hijos espirituales. Por eso Pablo dice, hijitos míos, por los cuales sufro dolores de parto hasta que Jesucristo se ha formado en ustedes. Pues usted cuide a ese bebé con más cariño, con más cuidado. Eso es lo que le está diciendo. No que usted rechaza a su familia porque no es cristiana. De eso no está hablando la palabra. La palabra está diciendo, ¿sabe qué? Ese hijo espiritual, cuídalo con cariño, porque ese es el fruto del espíritu que tú le vas a ofrecer a Dios. Y dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligarán a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Solamente viven una fe conveniente. ¿Para quién? Para los hombres. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Y Pablo está denunciando, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, para decir, es mío, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Ya yo no vivo para el mundo, yo vivo para Jesús. ¿Usted puede decir eso? No es que usted sea perfecto, pero su corazón está en el lugar correcto, porque si usted no ama el amor con amor eterno, ¿sabe qué? Usted no ha conocido el verdadero amor. Si usted está buscando el amor en un hombre, usted no ha conocido el perfecto amor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Usted es nueva criatura. En usted tiene que haber un antes y un después de Cristo. Y si usted no sabe cuándo usted nació de nuevo, quiere decir que usted no ha nacido de nuevo. Porque a quien se le olvida la fecha del cumpleaños. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos y a Israel de Dios. He aquí que en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y amén quiere decir verdad. Y esta palabra es verdad. Yo deseo que esta palabra se haga vida en su vida, que esta noche el Señor Jesús se le revele. Señor, yo te pido también que tú respondas las oraciones de todos tus hijos, que angustiados claman a ti, porque tú, Señor, respaldas a tu iglesia con señales, con prodigios y con milagros también.
Señor, provéele a aquel de todo que está necesitando, de cualquier cosa que necesite. Provee salud, provee paz, provee provisión, pero sobre todo, provee de tu misericordia y de tu vida, Señor, que es eterna. Entonces, mis hermanos, que tengan una bendecida noche, un feliz descanso. Se les quiere mucho en el amor de Cristo y ya saben, usted está puesto para que dé fruto.